por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, soy el Padre Juan María Foster de la Misión de la Divina Misericordia, y es nuestra Reconquista Podcast número 16. Que estamos grabando el 14 de febrero de 2025. Y esta es la segunda parte de nuestra reflexión sobre la profecía y los Anawim, es decir, los humildes y los pobres de corazón. El tema más amplio que hemos estado explorando es el significado de los mensajes proféticos y por qué tienen tanta importancia. Un punto clave en el que estamos centrando ahora es cómo estos mensajes hablan a los Anawim y los ayudan, cumpliendo lo que el Evangelio dice, que Jesús fue ungido para anunciar la buena nueva a los Anawim. Hoy, en esta segunda parte, quiero profundizar en cómo la profecía no solo se transmite a través de los Anawim, sino que también está especialmente destinada a ellos. También compartiré algunas reflexiones sobre mi propio ministerio en estos podcasts. Entonces les pido su paciencia con mi pobre español. Este podcast va a ser un poquito más larga. Entonces, el primer punto es para ellos. En primer lugar, es importante reconocer que los Anawim son a menudo no solo los mensajeros, sino también los principales destinatarios de los mensajes proféticos. Un excelente ejemplo de eso se puede ver en las apariciones de Lourdes, y que estaba especialmente destinada a ayudar a los enfermos y a los que sufren. Otro ejemplo es Nuestra Señora de Guadalupe, de la que hablamos anteriormente, en relación con el libro Guadalupe y la profecía del mundo de las flores. Este libro ilustraba lo oprimida y falta de esperanza que se sentía la gente común antes de la aparición. Las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe revelaron el inmenso amor de Dios por ellos, mostrando que Él envió a su madre para entregarles lo que habían esperado durante siglos. Este evento resonó poderosamente en la gente sencilla, hablando en su lengua materna y eligiendo a uno de los suyos, no un fraile u obispo, para ser su mensajero. Las circunstancias de las apariciones, incluyendo extraordinarios cantos de pájaros y flores relacionadas con sus canciones y mitos ancestrales, junto con la imagen milagrosa, tocaron profundamente a millones de Anawim durante el tiempo de Juan Diego. Mis años en México me han mostrado cuánto las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe continúan hablando a multitudes de personas pobres y sencillas, los Anawim, tocando sus corazones profundamente hoy. Esto nos lleva a otra gracia especial de los mensajes proféticos. Hablan directamente al corazón, un lenguaje muy sencillo del corazón. El corazón en el profundo sentido bíblico, no solo como emociones pasajeras, sino lo más profundo de la persona, su capacidad de amar. Y habla de una manera que los Anawim pueden entender. Recordamos estas palabras del Evangelio cuando Jesús dice: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes, y se las has revelado a los pequeños, es decir, a los Anawim.
Los evangelios, especialmente el Evangelio de San Juan, muestran este lenguaje del corazón, un lenguaje profundo de amor y unión entre las personas. Un ejemplo notable es el discurso de Jesús durante la última cena, como cuando dice: «Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor». Este lenguaje profundo expresa el inmenso amor de Dios por nosotros. Es un lenguaje que habla directamente a nuestros corazones, sencillo pero poderoso, y no está cargado con un lenguaje seco y abstracto o conceptos complicados. A veces es más por medio de gestos y lenguaje corporal. Por ejemplo, en la Salette, donde nuestra Santísima Madre se apareció a 2 niños en Francia. Ella estaba sentada en una roca, con la cabeza entre las manos, llorando. Un simple gesto que habló mucho a los corazones sencillos. Apariciones como las de Fátima, o revelaciones como las del Sagrado Corazón a Santa Margarita María o de la Divina Misericordia llevan esta unción que resuena en los corazones sencillos. Entender los sacramentos a través de complicados tratados litúrgicos difiere enormemente de escuchar al mismo Jesús decirle a Santa Faustina: «Yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote». O sea, este mensaje tan sencillo, pero que impacta mucho, Jesús diciéndonos que Él mismo nos está esperando en este sacramento. Estos mensajes personales hacen que los sacramentos sean experiencias profundamente personales. De manera similar, cuando Él habla a ella de su dolor debido a la manera como muchos lo reciben a Él en la Sagrada Comunión. Así también cuando Él dijo a Santa Margarita María, hablando del Sagrado Corazón: «He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud, irreverencia y desprecio en este sacramento de amor». Aún en este mensaje severo se percibe que es severo porque es precisamente un mensaje de amor. Este lenguaje habla directamente a nuestro corazón de una manera que incluso un niño puede apreciar, y muchas veces más que los adultos. Otra gracia de estos mensajes proféticos para los Anawim es que manifiestan la presencia de Dios y su amor por los Anawim. Una de las gracias de más ayuda no es solo lo que se dice, sino el mismo hecho que es Dios quien lo está diciendo, o Dios quien de otras maneras manifiesta que está presente. Porque la humanidad a menudo se siente muy lejos de Dios. E incluso se pregunta si Dios realmente existe y si Dios realmente puede actuar aquí y ahora, si todavía se preocupa por nosotros. Y así estas manifestaciones y mensajes demuestran que Dios está presente y cercano a su pueblo. Al igual que Nuestra Señora de Guadalupe mostró a la gente de entonces que Dios no estaba lejos en una tierra extraña hace más de 1000 años, pero está allí con ellos en aquel entonces, e incluso les dejó la imagen de nuestra Santísima Madre. Otro ejemplo fue en Irlanda, las apariciones de Enoch, que ocurrieron durante una época de gran sufrimiento en Irlanda. El país todavía se estaba recuperando de los efectos devastadores de la gran hambruna, y muchos irlandeses se enfrentaban a la pobreza y al desalojo, y en la perspectiva de tener que abandonar su país.
La aparición de Enoch fue un gran consuelo y una fuente de esperanza para la gente, un señal que Dios estaba con ellos. Estas gracias manifiestan que Dios existe, que es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros, cerca de nosotros, que se preocupa por nosotros y que puede intervenir en nuestro mundo. Para aquellos que están luchando, esto puede ser un verdadero salvavidas. Hoy, cuando el mal es tan fuerte, cuando hay tanta corrupción que ha infectado también a la iglesia, necesitamos saber que Dios está presente, que Él tiene el control, que está con nosotros y nos guía. Eso es lo que estos mensajes ayudan a hacer. Lo que los Anawim necesitan por encima de todo es a Jesús. Desafortunadamente, en mucho de lo que viene del Vaticano ahorita, no sentimos la verdadera voz de Jesús. Ese Jesús que dice la verdad clara y llama a las cosas por su nombre, incluso cuando es polémico y a menudo es condenado por los poderosos. En un mundo de manipulación y confusión, necesitamos esta claridad de Jesús, que dice la verdad, pero que también habla siempre con amor y misericordia, y que está cerca de aquellos que sufren. Estos mensajes proféticos, los auténticos, transmiten el Espíritu de Jesús. Muchos líderes de la iglesia hoy dicen que la iglesia necesita ser la iglesia de los pobres, lo cual es cierto. El evangelio es para todos, pero los pobres deben tener un lugar especial en la iglesia. Sin embargo, muchas veces son esos mismos líderes de la iglesia los que ponen tantos obstáculos cuando Dios mismo está tratando de dar estos dones proféticos, que precisamente anuncian la buena nueva a los pobres, a los Anawim, que los ayuden como ninguna palabra humana lo hace. Si verdaderamente somos la iglesia de los pobres, eso nos debe hacer mucho más abiertos a estas gracias que Dios da especialmente para los Anawim. Lo estamos experimentando con los mensajes que el Señor nos ha dado para compartir. Que la gente que más está respondiendo es la gente que tiene un espíritu humilde, que es pobre de corazón. Los Anawim son los más receptivos para escuchar el corazón del Padre. No son necesariamente los que tienen más estudios, sino los que tienen corazones sencillos, humildes y en sintonía con el Espíritu Santo. Ahora quiero hablar un poco sobre cómo esto se aplica a mi propio ministerio, porque estos podcasts queremos que estén en el espíritu de los Anawim. Y entonces, en primer lugar, creo que es útil dar un paso atrás y mirar a Jesús y su relación con la cultura intelectual de su sociedad, la sociedad de los judíos de aquel entonces. Era una cultura que valoraba mucho los estudios, especialmente los estudios de las Sagradas Escrituras, las tradiciones y las leyes. Y habría parecido que Jesús debería haber entrado en estas escuelas rabínicas para que fuera más conocido y respetado, y tuviera una red de contactos en esta área. Pero eso no fue lo que hizo. No eligió a ninguno de sus apóstoles originales de entre ellos, aunque podría haberlo hecho fácilmente. Y tenemos un ejemplo de uno que más tarde se convirtió en apóstol, y que sí era precisamente de esta cultura intelectual, Saulo de Tarso, que se convertiría en San Pablo.
Pero antes de su conversión, parece que ya era una persona de buena voluntad. Es decir, pensaba que estaba haciendo lo correcto. No era un hipócrita. Y era muy inteligente. Y estudiaba cosas buenas, cosas santas. Estudiaba las escrituras y la tradición sagrada. Y tenía el rabino más renombrado de su tiempo, Gamaliel. Y sin embargo, con todo eso, se equivocó, no en un detalle menor, sino en el punto crucial, es decir, la venida del Mesías. En esto se equivoca completamente. Y este Mesías era el Dios mismo que Saulo pensaba servir. Y entonces Saulo tiene que ser derribado al suelo y cegado para revelar su propia ceguera interior de que ha estado persiguiendo al Mesías, el mismo Hijo de Dios. Así que lo repito, él que debía ser el experto se equivocó en lo más importante, lo crucial. Y esto no estaba sucediendo al comienzo del ministerio de Jesús, cuando aún era un desconocido. Esto fue varios años después de su muerte y resurrección y Pentecostés. Y había muchos testigos oculares que todavía estaban vivos. Y Saulo estaba ahora en Jerusalén, por lo que tenía acceso a estos testigos. Así que no le faltaba información. Y con todo esto se equivocó. Y no es que era demasiado difícil reconocer a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, porque miles de personas ya lo habían hecho. Muchos de ellos eran personas muy sencillas, sin muchos estudios, incluso muchos paganos. ¿Por qué él se equivocó? Él que se creía el experto. ¿Sería que era un hombre joven, orgulloso y muy confiado en su conocimiento? Y que él y los que vinieron antes de él, incluso los de buena voluntad, y por desgracia habían sido distorsionados en su entendimiento humano, así que no eran capaces de percibir los misterios divinos, no eran capaces de percibir mucho de lo que Dios decía. Así que su mismo saber, a causa de su orgullo, se había convertido en un obstáculo. Él mismo dirá más tarde, todo lo que yo tenía, lo considero ahora como basura para poder conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Así que sus estudios de antes no lo habían ayudado a conocer a Jesús. Todo lo que tenía, todas esas ventajas humanas, ahora lo considera basura. Porque lo único esencial es conocer a Jesucristo. Y así solo podemos conocer verdaderamente a Jesús a través de la fe. Y la fe necesita humildad. La fe necesita humildad. La soberbia es un obstáculo. No es que los estudios sean malos, sino que es muy fácil para nosotros los humanos, a medida que aprendamos algo, volvernos orgullosos. Y como dice Jesús, Dios oculta a los sabios y a los doctos lo que ha revelado a los pequeños, a causa de su humildad. Entonces eso es para como dar una perspectiva por lo que quiero decir ahorita en cuanto a mí mismo. Yo entré joven en una congregación en Francia. Era una congregación nueva donde la mayoría de nosotros éramos jóvenes. Y también la mayoría eran ortodoxos en su fe, devotos, fervientes y con muchas horas pasadas en oración. Unos eran bastante inteligentes. Pero éramos, como dije, jóvenes, y creo que a menudo teníamos demasiado orgullo, demasiada confianza en nuestro propio entendimiento, como Saulo de Tarso. Eso no significa que los estudios no pueden ser útiles.
Ha habido muchos santos que eran muy eruditos. La iglesia necesita esto. Pensemos en un gran santo como Santo Tomás de Aquino, gran teólogo y doctor de la iglesia. Pero también recordamos que hacia el final de su vida tuvo una experiencia mística y después ya no pudo seguir escribiendo sus libros, porque dijo que después de lo que había experimentado, le parecía que lo que había escrito era como paja. Y yo pienso que esto nos está llamando a una gran humildad en presencia de los misterios divinos. La humildad que sintió Santo Tomás, sobre todo con esta experiencia mística. Y pienso en Moisés cuando se encontró con la zarza ardiente. Y el Señor le dijo que se quitara los zapatos porque estaba en tierra santa. Los misterios divinos son como esta tierra santa, en la que no podemos entrar así nomás, sino que tenemos que ser humildes y respetuosos, y darnos cuenta de que hay un misterio que nos supera por completo, y que tenemos que adorar. Como dirá San Pablo, el conocimiento hincha, es por decir, nos enorgullece, pero el amor edifica. Ahora quiero compartir algo de mi experiencia personal, y lo hago en el espíritu de los Anawim. Yo hubiera querido en mi formación hacer más estudios, pero Dios tenía otros planes, y la congregación a la cual pertenecía estaba creciendo muy rápido, y se estaba abriendo muchas casas. Entonces, antes que comenzáramos la misión de la Divina Misericordia, cuando estaba todavía en esta otra congregación a la que pertenecía, estuve involucrado en abrir más de 7 casas nuevas, lo que llamamos fundaciones. Y cada fundación pues era muy exigente, había muchas cosas que hacer. Por lo que mis estudios se acortaron para responder a las necesidades de estas fundaciones. Así que tengo mucha ignorancia, no tengo tantos estudios. Y, entré en 81 en esta congregación y en 92 me mandaron por Monterrey. Y estaba ahí en Monterrey, en México, en aquel entonces. Y cuando nos mandaron para abrir una casa ahí, estábamos viviendo en un pobre barrio llamado la Colonia Independencia. He hablado de eso en otras ocasiones. Tenía muchas necesidades de toda categoría, necesidades catequéticas y evangelizadores, pero simplemente muchas necesidades humanas también. Había mucho que hacer y mucho a lo que responder. Y era en aquel entonces que 2 mujeres vinieron a mí diciendo que el Señor les había enviado a mí porque estaban experimentando locuciones interiores y el Señor quería que yo fuera su director espiritual. Jovencito sacerdote de 33 años. Entonces de repente me vi en esta situación sintiéndome muy poco preparado. La profecía no se presentaba para mí entonces como una cuestión académica, sino como una responsabilidad pastoral que se me impuso de repente. Y mi pequeño cerebro estaba abrumado por las responsabilidades porque había algunos mensajes muy desafiantes, profundos, misteriosos. Y luego estaba la tensión que esto creó con mi propia comunidad y con la arquidiócesis. Yo era una especie de intermediario y eso era mucha responsabilidad con estos mensajes muy trascendentales y tener que rendir cuentas de ellos a autoridades que se oponían mucho a esto. La imagen que me vino a mi mente en aquel entonces fue como me sentí como un chico que está jugando fútbol americano en la escuela secundaria y de repente es llevado a los profesionales y se encuentra completamente fuera de su liga.
Así me sentía completamente fuera de mi liga. Esa situación me dejó exhausto, desgastado, agotado. Ha sido como un gran peso que he estado cargando durante ya más de 30 años. Dios a veces me da un poco de luz sobre algunas cosas, pero me deja ignorante sobre muchas cosas. Y generalmente cuando Dios me da un poco de luz, no es a través de locuciones, sino más bien de maneras más humanas y ordinarias. A muchos nos gusta aprender y adquirir conocimientos, creo que especialmente a nosotros hombres. Pero siento que más que acumular conocimientos, siento que Dios al contrario me está despojando, me está vaciando. La Escritura habla de que Jesús se vació de sí mismo. Y a menudo siento que eso es lo que el Señor está haciendo conmigo, vaciándome. Cuanto más nos encontramos con los misterios divinos, lo más que nos sentimos como Santo Tomás, que Dios nos está vaciando. Entonces, lo que estoy tratando de hacer aquí, hablando sobre la profecía, no lo hago porque me siento calificado, al contrario, no me siento calificado. No soy teólogo, no soy un erudito en las escrituras. No lo estoy haciendo porque me sienta calificado, sino lo estoy haciendo porque creo que Dios me está pidiendo. Francamente me siento intimidado de hacer esto, pero lo hago porque siento que Dios me lo pide. Y me ayuda a recordar el ejemplo de San Pedro. Se dice que el evento central en el libro de los Hechos de los Apóstoles es el Concilio de Jerusalén, porque estaba la gran pregunta de qué hacer con los gentiles que quieren unirse a la iglesia. Para estos cristianos judíos, esa era una pregunta muy desafiante. Y Pedro fue llamado a Jerusalén porque de los muchos cristianos judíos estaban escandalizados por los informes que escuchaban sobre sus acciones, como bautizar a algunos paganos y gentiles, y ellos eran mucho más eruditos que él. Entonces, ¿qué hace cuando se enfrenta a estas preocupaciones y preguntas? No da una explicación teológica extensa y sutil, ya que tal vez no sea capaz de eso. En cambio, simplemente les cuenta lo que sucedió, lo que el Espíritu Santo hizo. Explica cómo Dios había llamado a Cornelio para que viniera a él, la visión que tuvo San Pedro y la forma en que el Espíritu Santo había sido derramado sobre Cornelio. Sintió que Dios estaba manifestando claramente que debía bautizarlos. Por lo tanto, nuevamente, no está dando un razonamiento complicado, simplemente está expresando su respuesta y fe en lo que Dios mismo le ha ordenado que haga. Y así tal vez como Pedro se sintió, yo ciertamente no me siento tan calificado para esto. San Pedro es un ejemplo de fe más que de estudios. Él que es el primero vicario de Cristo, la roca sobre la que Jesús edifica su iglesia, no tiene muchos estudios, pero es elegido para ser roca de fe. Y está atento a lo que Dios está manifestando en este ejemplo y obedece a Dios. Así que es un buen ejemplo de fe sencilla de los apóstoles. Y así como San Pedro en cierto sentido, mi enfoque aquí no es un enfoque académico, sino un enfoque espiritual, práctico, pastoral. Los estudios académicos sobre este tema pueden ser muy útiles, pero eso no es mi papel, ni soy capaz. Mi papel es simplemente compartir lo que he aprendido a lo largo de más de 30 años de intensa experiencia en esto. Me intimida mi falta de estudios, pero estoy tratando de obedecer al Señor. Para concluir, recuerden
el pasaje con el que comenzamos, donde Jesús en el Evangelio cita a Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres, a los Anawim, la buena nueva. Y así hemos estado considerando que una de las razones por qué esas palabras proféticas son tan útiles es porque anuncia la buena nueva a los Anawim. El Espíritu Santo sigue trayendo su buena nueva a los Anawim. Y terminaré con esta cita de nuestro Señor, nuevamente, cita tan importante, y que 2000 años después se tiene que recordar en la iglesia. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y inteligentes, y se las has revelado a los pequeños, a los Anawim. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Gracias por acompañarnos y terminamos pidiendo la bendición de Dios por la intercesión del corazón doloroso y inmaculado de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.